Es un gusto ser el portador del mensaje de este día y obviamente es una responsabilidad, no es solamente un privilegio, un honor que Dios nos da de ser un portador de su palabra, también es una responsabilidad porque tenemos que hablar conforme a su palabra. El mensaje de hoy lo separé en tres partes y alude a la historia. Todos sabemos lo que es la historia, es lo que se va escribiendo, ¿verdad? Está la historia política, puede ser historia económica, distintos tipos de historia. Nosotros vamos a hablar acerca de la historia de Dios, acerca de la historia de los hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, etcétera, personas de Dios. Y como introducción, he pensado mucho en que es bonito hablar de las personas que han sido fieles o temerosas del Dios Altísimo. Es muy bonito, es conmovedor. Por ejemplo, tengo tres pasajes bíblicos para que nos enfoquemos en esto. Génesis, Job y Hebreo. Los voy a leer. Posteriormente usted los puede analizar, profundizar, pero yo ya los tengo todos buscados. Si usted tiene velocidad para buscar, puede irlo haciendo. Si no, no son pasajes desconocidos. Al contrario, son pasajes muy conocidos que usted se va a demorar más en encontrarlo que en decir lo sabía. Génesis 6, capítulo 6 de Génesis, versículos 5 al 7, nos hablan del diluvio. Y dicen estos dos versículos: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Terribles palabras. Dios se arrepintió de haber creado al hombre, le dolió en su corazón. De alguna manera fue tan repulsivo o repugnante el proceder del hombre, que es la imagen de Dios, que denigró a Dios. De alguna manera esto tiene eco con Apocalipsis cuando dice que Él va a vomitar, ¿no es cierto?, a las personas de doble ánimo, los que no son ni calientes ni fríos, los que no toman una decisión. Y obviamente si no toman la decisión correcta, tampoco les va a ir muy bien. Pero aquí estamos frente a un hecho muy trágico. De hecho, esto trajo lo que conocemos como el diluvio universal, una historia bastante conocida. Pero mire lo que dice el versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Qué alentador, qué esperanzador, porque él junto con su familia, la escritura, según el apóstol Pedro nos relata, 8 personas volvieron a poblar la tierra. No quedó ningún hombre o mujer sobre la tierra aparte de él y 7 personas más. Es esperanzador que una persona en medio de tanta maldad, en medio de, como dice aquí la palabra, Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, porque era de continuo hacer el mal el pensamiento de ellos. Y que una persona, entre todo ese mundo que se vivía, hallara gracia delante de Dios, es pero tremendamente esperanzador.
Yo me pregunto, ¿y el mundo ese mundo antiguo que cohabitó Noé, habrá sido peor que en el que estamos ahora? ¿O realmente el hombre ha evolucionado a un nivel aún peor? La verdad, le dejo la reflexión. Pero piensa en esto. Hubo un hombre que se llamó Noé y en medio de toda una generación maligna y perversa, resplandeció. En medio de toda esa inmundicia, de maldad, halló gracia en los ojos de Dios. Entonces, rompió el esquema. Una persona no hace lo que hacen todos. Una persona es libre para decidir, para elegir. Otra historia que tengo para compartir es la de Job. Miren lo que dice el capítulo 1, en los versículos, vamos a ver primero el 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo era Job? Hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Era cristiano? ¿Le habían predicado los apóstoles? No. Él era así. Él era así. Hubo un hombre llamado Job y este era así y así. Hablar de Job es bonito. Hablar de Job es conmovedor, es inspirador. Mire lo que dice versículos 7 y 8. Vuelve a repetir la idea, pero con información adicional. Aparece, versículo 7, y dijo Jehová a Satanás, aparece el enemigo. ¿Qué dice Jehová a Satanás? ¿De dónde vienes? Dios no le pregunta a Satanás de dónde vienes porque Dios no sabía. Dios sabía de dónde venía. Y Dios sabía a quién había visto en su andar. Por eso le pregunta. ¿Ah? ¿De dónde viene Satanás? Y él contesta, de rodear la tierra y andar por ella. Y mire lo que le dice Jehová. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo era Job? Era como no había otro en la tierra. ¿Y quién lo dice? Jehová. Jehová. Versículo 8. ¿Has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, varón recto, etc. No hay otro como él. Temeroso de Dios, apartado del mal. Voy a citar solamente un caso más, porque hay mucho material para emocionarnos, alentarnos, para inspirarnos, animarnos y hasta emocionarnos de los fieles y temerosos de Dios que han sido personas en el pasado. Hebreos capítulo 11 nos habla de una larga lista de personas de fe, que por la fe alcanzaron fama. Usted puede ver del versículo 1 al 36 innumerables ejemplos, porque el mismo autor dice, y me cansaría de nombrar más, o sea, son innumerables. Comienza describiendo lo que es la fe y luego un sinfín, un incontable número de personas que vivieron conforme a la fe. Miren lo que dice el versículo 38, se los voy a leer. La palabra dice,
de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Cómo fueron estas personas? Hicieron que la tierra, que el mundo fuera indigno de ellos. ¿No le produce a usted una belleza espiritual recordar a estas personas? Una inspiración. Es conmovedor. Si uno medita profundamente en esto, hasta se emociona. Es maravilloso hablar de las personas que han sido temerosas del Dios Altísimo. Pero aquí vamos a pasar a la segunda parte de este mensaje. ¿Por qué? Porque esa es la historia que ya está escrita, hermano. La historia de Noé ya fue escrita. Y es extraordinaria. ¿Quién no quisiera haber sido Noé? ¿No le hubiera gustado haber sido Noé a usted? Halló gracia delante de Dios en un mundo sumido en la maldad, en la injusticia, en la oscuridad absoluta. Halló gracia. Él, la excepción a la regla en todo el mundo, si no quedó nadie más de ese mundo antiguo. Todos descendemos de Noé y su familia. ¿Cuántas personas habían hasta antes de Noé? Ya habían pasado bastante tiempo desde Adán y Eva. La tierra estaba bastante poblada, pero era un mundo malvado, al punto que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. ¿No le gustaría ser a usted Job? ¿No le hubiera gustado que Dios hablara de usted en el pasado como habló de Job? ¿Cómo era Job? Varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es fácil recordarlo, es fácil repetirlo, pero ¿quién no va a querer que Dios diga eso de uno? ¿Le gustaría? Estoy seguro, como cristiano. Sin duda, a usted le gustaría que Dios dijera una de las 4 cosas al menos. Ahora, si dice las 4, es extraordinario. Nos gustaría haber escrito la historia de Job, por supuesto. Esa historia ya está escrita. La leemos, nos emocionamos, nos inspiramos, etc. Pero si bien esa historia está escrita, hay una historia que se está escribiendo, que aún se está escribiendo. Y esa historia no es ni nada más ni nada menos que la historia suya o mía. Muchos ya han partido de este mundo. Cada uno sabe en qué relación con Dios partió de este mundo. También la historia de ellos se escribió, se selló, se escribió, pero no es pública, es privada. Dios sabe la historia de esas personas que han partido y que un día las llamará delante de Él para preguntarles qué hicieron con la vida que Él les dio. Pero en la Biblia vemos muchos ejemplos de personas inspiradoras que nos muestran los resultados y bendiciones de una vida temerosa a Dios. ¿Es fácil? No. Lo fácil es rebelarse, porque si no, imagínese el caso inverso de Noé, que Noé hubiera sido uno como muchos y uno malvado. Oh, no pasa nada, no llega diluvio. La naturaleza humana, la corriente humana, la carnalidad, arrastra a esta sociedad y a las que han pasado a la maldad, a la inmundicia, a todo lo que es pecado, a todo lo que es injusto,
a todo lo que se opone al amor de Dios, a la justicia de Dios. Entonces, les decía, la historia de esos personajes ya se escribió, pero la historia suya y la historia mía todavía se está escribiendo. En este momento, en este instante, se está escribiendo su historia. La historia de los que no se conectaron y, no sé, por ejemplo, están enfermos o están en un trámite que no pudieron reorganizar o que prefirieron dormir o ver una película, qué sé yo. Dios sabe los secretos de todos. Entre nosotros nos podemos dar todas las excusas que queramos y ser creativos y suenan bonitas. Y nos podemos convencer hasta a nosotros mismos. Pero a Dios no lo vamos a... como decimos en Chile, ¿no es cierto? No nos vamos a hacer tontos. Pablo lo dice de una manera muy eficaz. Dios no puede ser burlado. Punto. Dios lo sabe todo. Entonces, la historia nuestra, que puede ser la suya o la mía, se está escribiendo. Mateo capítulo 7, versículo 29, un versículo muy breve, lo tengo a mano. De Jesús se dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué dice esto la escritura del Hijo de Dios? Por lo mismo. Qué bonito es, qué conmovedor es, qué inspirador es hablar de los que han sido perfectos, de los que han sido temerosos, que nos emociona como cristianos, creyentes, que tenemos la certeza de un Dios vivo, saber que hubieron personas apartadas del mal, temerosas de Dios. Pero también podemos decir, qué fácil es hablar de ellos. Qué fácil. Y es lo que hacían los escribas. Porque los escribas citaban a uno y otro profeta, a uno y otro libertador. Pero ¿cómo eran ellos? La Escritura declara, sepulcros blanqueados los llama Jesús. Por dentro, nada que ver cómo están por fuera. Por fuera están bonitos, pintaditos, blancos, y por dentro están llenos de inmundicia. Eso llevado al plano espiritual. Jesús comenzó a hacer y a enseñar la voluntad de Dios. Los escribas nunca comenzaron a hacerla, solamente la enseñaban. Esa es la tremenda diferencia. Y aquí el versículo dice, les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. La autoridad que le daba el hacer la voluntad de Dios. El mismo Jesús, mucho más adelante ya en el juicio de las naciones, Mateo 23, versículo 3, lo tengo buscado también. Una de las versiones de la Escritura dice, de modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. No, podríamos devolver al capítulo 7, en el versículo 21, muy conocido. Dice, no el que me diga, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Y aquí empieza a tomar protagonismo, no la historia que contamos de otros, que está muy bien hablar de cómo Moisés fue un siervo fiel en su casa. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Está muy bien hablar que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Por qué está bien hablar de eso? Porque Dios lo revela. Y si Dios lo revela es para que pongamos atención a eso. Está bien hablar de Job, de un hombre perfecto, de un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, íntegro, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque agradó a Dios, siendo así. Y está el testimonio para nosotros. Está bien hablar de cualquier persona. Y podríamos agregar a muchos más.
a José, la historia de José, extraordinaria. La historia de Daniel, extraordinaria. Josué, no queda atrás. Muchas historias son maravillosas. Pero, ¿qué historia podemos contar de nosotros mismos? Los fariseos no podían contar una muy buena, porque Jesús primero, de él se dice, enseñaba con autoridad, no como los fariseos. Y el mismo Jesús más adelante, por lo que acabo de leer, les dice a la gente, hagan todo lo que ellos dicen, porque enseñan bien, pero no lo imiten en su actuar. Nosotros estamos escribiendo la historia con lo que hacemos, no con lo que decimos. No con Señor, Señor. No estamos escribiendo la historia con lo que decimos. Eso es parte de la historia. Declarar que Jesús es el Hijo de Dios, confesarlo delante de los hombres, eso es parte de la historia, pero no es toda la historia. La historia también incluye nuestro actuar, nuestro proceder. Yo no me voy a cansar de insistir, de ser enfático en este mensaje, en afirmar que es conmovedor contar la historia de los hombres o mujeres que han sido temerosos de Dios, que nos emociona, que nos inspira, que nos anima, etc. Pero aquí tenemos que desglosar la pregunta que acabo de hacer. ¿Qué historia podemos contar de nosotros? La podemos desglosar en 3 partes: pasado, presente y futuro. Y de esa manera tenemos 3 preguntas. La primera, ¿qué historia podemos contar de nosotros? La que ya les compartí. Y ahí tenemos que mirar hacia atrás, hacia el pasado, y hacer memoria de qué tanto tiempo hemos invertido en nuestro crecimiento espiritual, en el propio. Crecimiento en el conocimiento de Dios, crecimiento en todo lo que tiene relación con la vida de Dios. ¿Cuánto tiempo he dedicado a congregarme, a participar de estudios bíblicos con otras personas, crecer? ¿Cuánto tiempo he dedicado a compartir ese tiempo con otras personas para que también puedan alcanzar la salvación? Y no solamente tiempo, sino oportunidades de todo tipo. Está muy de moda el tema universitario. Yo creo que estamos en la generación de más universitarios de toda la historia. Si lo que va a faltar el día de mañana, van a ver las personas que ejecuten, técnicos. Porque en un momento eran escasos los ingenieros. Y todos eran técnicos, y eso. Pero ahora son todos ingenieros, no hay técnicos. ¿Cuánto tiempo se dedica, hermano, para una carrera? Da lo mismo cuál. Ingeniería, medicina, derecho, la que sea, elija cualquiera. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto esfuerzo? ¿De cuántas cosas uno se priva para terminar una carrera? ¿De cuántas cosas nos negamos nosotros mismos? Otro tipo de proyecto, que no tiene por qué ser estudio. Una casa, un negocio, una empresa que alguien quiso iniciar, etc. ¿Cuánto tiempo hemos dedicado a eso? Versus lo que hemos dedicado a crecer en lo espiritual, a construirnos espiritualmente en Cristo, lo que llamamos edificación. ¿Cuánto tiempo hemos dedicado en el pasado a edificarnos? Es muy probable que sea más que ahora. No sé, es como una ley natural o una regla natural que cada vez tenemos menos tiempo para todo. Yo le doy gracias a Dios de que cuando conocí el Evangelio y llegué al reino, era joven, porque tenía todo el tiempo del mundo. Y después uno empieza a luchar con las responsabilidades que se van en el curso natural de la vida poniendo sobre uno.
Uno pasa de ser, no sé, un niño que se preocupa de, de sentarse a la mesa y de irse a acostar. Termina siendo quizás el proveedor de la familia, el jefe de una empresa, etcétera. Y antes faltaban programas de televisión para llenar el tiempo. Y llega un momento en que uno a veces ya pasa una semana y no tiene tiempo ni para aprender la tele 5 minutos. Es decir, cada vez menos tiempo. Cada vez tomamos más responsabilidades, más compromisos. Entonces, cuando miramos atrás, a veces es un mea culpa y un cargo de conciencia de tuve mucho tiempo libre, sobre todo cuando joven. ¿Qué hice con ese tiempo que no busqué a Dios? Me pude preparar mejor para ser hoy día un evangelista, me pude preparar mejor para ser hoy un predicador, me pude preparar mejor para ser un cristiano mejor formado, más capacitado, etc. Miramos para atrás y nos hacemos esa pregunta. ¿Qué historia podemos contar de nosotros mismos? ¿Cómo, no sé, por ejemplo, cómo ocupamos ese tiempo o esa oportunidad de haber pasado por una y otra empresa y haber conocido a personas siendo cristianos que ya no vamos a volver a ver nunca más? ¿Supieron que éramos cristianos? ¿Le hablamos del Señor? ¿Le dimos por lo menos un versículo o una idea en qué pensar para meditar? ¿Sembramos una semilla? Porque no somos los ejecutores de la salvación de nadie. Pero si no somos aporte, entonces no somos nada. Si no somos el aporte a la salvación de alguien, no estamos haciendo nada. Nosotros no vamos a salvar a nadie. Es Dios el que salva a la persona. Pero Él, el mismo Dios, nos encarga a nosotros los cristianos ser los portadores de ese mensaje. En la oportunidad y forma que tengamos. En un púlpito, ya sea virtual o físico, no es la única manera de hablarle a alguien. Yo creo que es la manera más limitada que tenemos. Media hora, 40 minutos a la semana, con suerte. Y el resto de la semana, ¿cuántas horas? Días para hacerlo. Entonces, yo creo que ya está entendida esta primera pregunta. ¿Qué historia podemos contar de nosotros? Y lo más probable es que digamos, y me incluyo porque la idea es hacer algo constructivo. Esto es algo constructivo, hermano, para meditar, porque no podemos cambiar el pasado. No podemos cambiar la historia escrita ya de nosotros. Entonces, si lo tomamos negativamente, nos vamos a frustrar, nos vamos a desanimar, no sirve para nada eso. Tiene que ser constructivo. Y cuando miramos para atrás, y por eso yo me incluyo, y quiero que todos nos incluyamos en esto, y decimos, pude haber aprovechado mejor el tiempo en las cosas de Dios, ¿no es cierto? Ahí queda algo al debe. Ahora también, alguien puede decir, no creo que haya podido aprovechar mejor mi tiempo. O sea, también existe la posibilidad de que alguien dice, yo prioricé crecer espiritualmente en mi juventud, mientras estudié, etc. Y loable. Sería como uno de los personajes, ¿no es cierto? Quizás a pequeña escala, pero sería como uno de los personajes que citamos al principio del mensaje. Sería un Job chiquitito, un pequeño Noé, un pequeño José, un pequeño Daniel. Qué bien que alguien mire hacia atrás su historia y diga, sí, mire, yo puedo contar la historia de que hice esto para la gloria de Dios, de que Dios me dio la oportunidad de esto y lo aproveché, de que le hablé el mensaje a toda, qué sé yo, esta gente, etcétera. Qué bueno. Si sacamos una buena evaluación haciéndonos esa pregunta, excelente. Pero si no tenemos una buena calificación en hacernos la pregunta, es para reflexionar, no lo podemos cambiar. Y no es para quedarse allí, insisto, porque nos quedan 2 preguntas más. Y la más importante no es la primera. Esa era importante para empezar. La segunda de las 3 preguntas es, ¿qué historia estamos escribiendo? ¿Qué historia estamos escribiendo ahora, en el tiempo presente? Tiempo presente le llamamos a la actualidad del momento, no en lo instantáneo de lo que es el tiempo, sino el tiempo presente.
en la semana a semana, en el mes. ¿Qué historia estamos escribiendo? Hay circunstancias, condiciones que quizás nos habían dado y no se van a volver a dar nunca más en esta generación. El tema online, el tema tecnológico de las comunicaciones, las redes sociales, fue explosivo. Y también el tiempo que disponemos. Hermano, mire, siendo objetivo, los que trabajamos de casa, o al menos parcialmente de casa, tenemos un tremendo tiempo que ya no usamos en desplazarnos. Eran 2 horas o más de algunos, en el mejor caso 1 hora para llegar al trabajo. Y después hay que volver. Y en el camino aprovechamos de hacer alguna cosa, porque de eso se trata la economía. Aunque sea comprar el pan, no sé, lo que sea. Aprovechamos el tiempo. Entonces estamos disponiendo diariamente, en la semana solamente que le llamamos hábil, de cuántas horas que no teníamos antes. Con facilidad 10 horas semanales. Con facilidad 40 horas en el mes. Extra. Si usted hoy, en la situación que estamos viviendo, del teletrabajo y todo eso, estoy hablando de las personas que están en teletrabajo, sigue con la idea de me falta tiempo, no, eso es algo mecánico nomás. Ha tenido 40 horas más de tiempo al mes y ya van varios meses. Lo que pasa es que a veces ni con días de 50 horas somos eficientes. Ese es el punto. Y en las cosas de Dios, a veces es lo menos eficiente. Entonces, ¿qué historia estamos escribiendo, hermano? Porque, hablando en el presente, es el momento, es la oportunidad de poder cambiar el curso de la historia que está escrita hacia atrás. El presente. Nos da la oportunidad el presente, hermano, de cambiar el sentido, la dirección de la historia que hemos venido escribiendo. O, si ha sido una buena historia pasada, mantenerla, al menos mantenerla o perfeccionarla. Y mire la tercera pregunta, hermano. A propósito, la más importante yo considero que es la que acabamos de hacernos. ¿Qué historia estamos escribiendo? El presente. Sin embargo, hay una tercera pregunta y es mirando, ¿no es cierto?, a futuro, y es ¿qué historia dejaremos escrita? Quizás nuestra historia no va a aparecer en un libro de la Biblia. No vamos a poder decir Eugenio capítulo 1 o Héctor capítulo 2, no. Pero ¿sabe? Esa historia está siendo escrita en la mente de Dios. Y eso tiene que ponernos a pensar y ponernos a mover mucho más. Porque la historia que estamos escribiendo no se le va a ir ningún detalle a Dios. Él sabe nuestras deficiencias, Él sabe nuestras limitaciones, todo. Y Él sabe también si nos estamos esforzando en ser lo que Él quiere que seamos. Entonces, la historia que estamos escribiendo, esa es la pregunta más importante. ¿Por qué? Y aquí el por qué pasamos a la tercera y última pregunta. ¿Qué es? ¿Qué historia dejaremos escrita? ¿Por qué es importante la historia que dejaremos escrita? Antes de partir de este mundo o antes de que Cristo vuelva, regrese a este mundo. Porque hay personas que no van a alcanzar a morir. Y yo siempre pienso en eso. No van a conocer cómo era el Hades. No, pues no van a saber. ¿Por qué es importante qué historia vamos a dejar escrita? ¿Sabe por qué? Porque va a ser imposible cambiarla. Por eso. Así como es imposible cambiar la historia de lo que hicimos antes de este presente, va a ser imposible cambiar la historia que dejemos cuando ya no tengamos relación con este mundo.
Así que el llamado es a motivarnos en la historia conmovedora, en la historia hermosa, la historia alentadora o inspiradora de personas que temieron a Dios, que buscaron a Dios. No estoy diciendo personas que no se equivocaron, que no cometieron errores. No, si de los 4 que les nombré, podría nombrar 20 o 30 y todos tienen errores. No estoy hablando de personas, ¿no es cierto?, inhumanas, sobrenaturales, no, son personas, pero son personas que se enfocaron en algo, agradar a Dios, temerle, buscarle. No significa que no se equivocaron, que no tenían limitaciones o debilidades, como nosotros humanamente hablando. Pero ¿a quién no le gustaría haber sido José, Daniel, Job, Noé, Josué? Bueno, tenemos la oportunidad todavía, si no hemos escrito una historia similar a la de ellos, o no estamos escribiéndola, tenemos la oportunidad de comenzarlo a hacer, porque todavía estamos en este mundo. ¿Cuánto? No sé. Puede ser muy transitorio, que al final de cuentas, aunque muramos de viejo, hermano, a los 100 va a ser transitorio igual, no nos vamos a dar ni cuenta. Entonces el llamado es ese, inspirarnos en ellos, pero para escribir nuestra historia, hermano. La historia que Dios quiere que escribamos en nuestra vida. Porque no vamos a agradar a Dios contando la historia de Noé, si no estamos escribiendo una historia que agrade a Dios también. Una historia que implique, ¿no es cierto?, estar dedicando tiempo, estar dedicando energía, estar, si es necesario, invirtiendo recursos económicos. ¿En qué? En mi crecimiento espiritual. O en el cambiémoslo por y en el crecimiento espiritual de otro. Sobre todo si no es cristiano. Sobre todo si es una persona que cree en Dios, pero a su manera, como dice el dicho. Porque creer en Dios a mi manera es como si yo a mi jefe en la empresa le dijera: mire, jefe, yo trabajo a mi manera. Es tan ridículo como eso. El jefe me va a decir: bueno, si no te gusta mi manera, te vas nomás. A ningún jefe le vamos a contestar así, de una manera cuerda. Pero a veces le contestamos así a Dios. ¿No? Yo creo en ti, pero a mi manera, no. No habría una revelación de Él. No tendríamos conocimiento de la revelación de Dios si no hubiera una necesidad de creer en Dios de acuerdo a la manera que Él nos muestra. Entonces, no hay que tener mucho coeficiente intelectual para darse cuenta que necesitamos conocer a Dios, como dice Juan 17:3, por ejemplo. La vida eterna es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a quien has enviado, a Jesucristo. Necesitamos conocerlo. ¿Para qué? Para poder imitarlo. Porque si somos discípulos, ¿qué hace el discípulo? Imita al maestro. Y ahí viene lo extraordinario. El discípulo empieza a escribir la misma historia que el maestro. Obviamente, a otra escala. Obviamente. Pero en la misma dirección, que es lo importante. Con toda nuestra fuerza, como dice la Escritura, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todos nuestros recursos, con todo lo que podamos dedicar. Entendemos, tenemos otras obligaciones mientras estemos en esta tierra, unos más que otros, pero no hay nadie que no las tenga. Sin embargo, escribir la historia que va a definir nuestro destino eterno es la prioridad. Y no lo digo yo, te va a Mateo 6:33 y ahí dice: la prioridad, buscar el reino de los cielos. Esa es la prioridad. Pueden haber muchas cosas importantes, muchas cosas que nos vamos a ver obligados a hacer, pero hay una que es trascendental, imprescindible: buscar el reino. ¿Qué historia podemos contar de nosotros mismos? Quizás no es la mejor. Ojalá sí lo fuera. Esa historia ya no la podemos cambiar. Si hemos sido fieles en el pasado,
en promover el Evangelio, en esforzarnos en sernos fieles, en ser constantes en el pueblo de Dios, que es la iglesia, si hemos sido diligentes en que otros conozcan al Señor, etcétera, todo ese tiempo invertido, bien, podemos contar una buena historia de nosotros. Si nos dormimos en los laureles, no sirve para nada. ¿Qué historia estamos escribiendo de nosotros hoy día? Si podemos contar una historia muy buena de nosotros del pasado, pero estamos escribiendo una más o menos nomás del presente, hay problema. De hecho, la Escritura, y ese versículo no lo busqué, pero ustedes lo pueden buscar. Gracias a Dios, la palabra de Dios es algo completamente accesible el día de hoy. Y con Google aparece todo fácil. La Biblia dice que el día que el justo se volviera a la maldad, no le será recordada su justicia. Es decir, podemos tener una historia extraordinaria del pasado, colaborador, fiel, etcétera. Pero si comenzamos a escribir o estamos escribiendo una historia que nos va en esa dirección hoy, todo perdido. Como dice el apóstol Pablo, por ejemplo, 1 Corintios 15, versículo 58, el último versículo dice: el trabajo en el Señor no es en vano. Pero ese mismo pasaje dice si no desmayamos. Si desmayamos, no vamos a llegar delante de Dios y decirle: mira, la primera mitad de mi vida te serví con todo, y la segunda mitad hice lo que quise, entonces un promedio. Porque hay gente que habla del promedio y cree que esto es un promedio. Qué ignorancia, es realmente, es diabólica esa forma de pensar. Ni siquiera es humana, es diabólica. Entonces, ¿qué historia estamos escribiendo? Y lo último, ¿qué historia dejaremos escrita? ¿Por qué? Es importante. Porque será imposible cambiarla. El diablo va a querer cambiar la historia de una persona fiel a Dios en este mundo. No va a poder. Pero él puede influenciarlo a usted. O pudo haberlo influenciado para no escribir la mejor historia. Puede estarlo influenciando para que no esté escribiendo la mejor historia. Por eso es importante. ¿Qué historia vamos a dejar escrita de nosotros mismos? Porque cuando lleguemos delante de la presencia de Dios, hermanos y visitas, no le vamos a llegar hablando a Dios de Noé. Dios va a decir: sí, lo conozco, pasó hace rato. O le vamos a llegar hablando de Job. ¿Y Job cómo era, Señor? No. Ni de Daniel, ni de Josué, ni de José, no. Vamos a llegarle hablando de nuestra historia, hermano. La historia que no vamos a poder cambiar. Por eso es importante que estemos escribiendo la mejor historia para ese día que estemos delante de Dios. Que Dios bendiga su palabra, su iglesia, hermano. Amén.